Días, queridos amigos de la Sociedad Bolivariana y los adherentes a este tipo de conferencias que tiene un éxito bastante resonante. Hoy tenemos una conferencia sumamente interesante que no solamente es informativa, sino que es también, digámosla, como una tertulia, cosa que es muy importante porque la tertulia parte como la descendencia de las Ibáñez y participan muchos de sus tataranietos. Esto es una aproximación verdaderamente interesante a la historia y a lo que ha sucedido en el país durante muchísimos años. De manera que les agradezco muchísimo a quienes están presentes y el tema será la tertulia, parte segunda de la descendencia de las Ibáñez, y participan sus tataranietos. Lo presenta el muy ilustre historiador y amigo, doctor Mario Javier Pacheco. El doctor Mario Javier Pacheco es muy conocido de todos ustedes y especialmente porque es un ilustre historiador con un historial formidable. El ministro plenipotenciario de Colombia en Panamá, el cónsul general de Colombia en Panamá, presidente de Fineducar y director del Tanque de Pensamiento Científico, catedrático de las Universidades de Colombia y Panamá. Academias de Historia a las cuales pertenece, miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Bolivariana de Panamá, miembro honorario de la Sociedad Bolivariana de Colombia, socio de la Sociedad Bolivariana de San José de Cuba, miembro de honor del Cuerpo de Memoria Histórica del Comando Conjunto Estratégico de las Fuerzas Militares de Colombia, miembro de número de la Academia de Historia de España, miembro de número de la Comedia de Historia de Convención, miembro correspondiente de la Academia de Historia de Táchira, Venezuela, miembro correspondiente de la Academia de Historia del Norte de Santander, miembro correspondiente nacional de la Academia de Historia de Santander, miembro correspondiente de la Academia de Historia de Boyacá. Es posgrado en Historia, doctor en Ciencias de la Educación y en Ciencias Políticas, magíster de Paz, Desarrollo y Ciudadanía, especialista en Comunicación, Dignidad y Medios Interactivos. Es un profesional en literatura, un periodista profesional y un técnico profesional en literatura y universidad de Panamá y en Derechos Humanos de la Amnistía Internacional. De manera que con todo agrado le doy la palabra al muy ilustre doctor Mario Javier Pacheco. Adelante, Mario. Muchas gracias, Miguel Santamaría Dávila. Mis respetos, como siempre, mi admiración, como siempre. Doctor Carlos Guevaramán, que ve en diferido este tipo de estos videos. Él es el vicecanciller de la República de Panamá y además el presidente de la Sociedad Bolivariana de Panamá, doctor Luis Eduardo Páez García, quien también hoy no nos acompaña, pero está bien, va a ver esto en diferido. Señores almirantes y generales que nos acompañan y nos han acompañado siempre, amigos muy queridos que están presentes también en este momento. Bueno, el tema que nos acompaña hoy es la segunda parte de la tertulia sobre la familia Ibáñez. No sé si están aquí tataranietos, trastaranietos de Nicolasa y de Bernardina Ibáñez. Para hacer un resumen muy sucinto de estas dos mujeres que fueron trascendentales en la lucha de la independencia colombiana y que fueron objeto de una propuesta de homenaje en la década del 90 en el Congreso de la República, cuando se estableció que el país debía honrar a las mujeres que aportaron a la independencia, y en una de las primeras filas
se encontraban los nombres de Nicolasa y de Bernardina Ibáñez, pero lamentablemente un senador de su propia tierra, amigo nuestro, Fernando Carvajalino Cabrales, se opuso por considerarlas indignas dadas sus comportamientos sexuales poco dignos de este tipo de cosas. Entonces, hay que revisar esta situación. En primer lugar, ya lo hemos hablado, cada una de estas dos mujeres tuvo un amante y tuvo un esposo. Eso dista mucho de la liberalidad que tienen las jovencitas de hoy en día, y conste que no estoy hablando mal de las jovencitas o de las costumbres, porque cada tiempo tiene su contexto. Nicolasa, lo que sucedió es que los novios o los esposos de estas dos niñas hermosísimas, la historia ha rescatado la belleza sin igual de estas dos mujeres nativas de Ocaña. La primera, Nicolasa, era esposa de Antonio José Caro, padre de José Eusebio con Nicolasa, que fue el fundador del Partido Conservador, y nieto y abuelos del presidente de la República, Miguel Antonio Caro, y de allí una descendencia muy grande. El amante de Nicolasa, que fue amante mientras estuvo casada, y fue amante durante 21 años del general Francisco de Paula Santander, siendo inicialmente en 1815 un joven de 23 años, comandante general de los ejércitos del norte, que tenía como misión defender los valles de Aragua, las zonas de Venezuela y los valles de Cúcuta. Después fue presidente de Colombia, vicepresidente de la Gran Colombia, y luego presidente a la muerte de Simón Bolívar, condenado a muerte a raíz del atentado de la noche septembrina del 25 de septiembre, y digamos cambiado, conmutada la pena de muerte gracias a las súplicas de Nicolasa con Bolívar, pues que se suponía que había existido entre ellos un romance del cual nunca se documentó. Entonces son el amante durante 21 años de Nicolasa y el esposo de Nicolasa, dos personajes de la historia de la independencia. Mientras que Bernardina fue el amor impresionante de Bolívar, que la persiguió desde siempre, acostumbrado a que las mujeres se le rendían a sus pies, y Bernardina Ibáñez no lo aceptó. Ella siempre dijo que estaba muy viejo, pero más que todo porque estaba enamorada de un coronel joven que se llamaba Ambrosio Plaza, que estaba ya en la lista para ser ascendido a general, y que dicen las malas lenguas de la época, algunos generales cercanos al libertador Bolívar lo mandaron a Carabobo, al frente de guerra, para quitárselo de encima al general Bolívar, con la tan mala suerte que lo mataron en la batalla de Carabobo, y Bernardina lo que hizo fue crear por él un odio total. Bernardina cayó seducida por Miguel Saturnino Uribe, el millonario pues de Colombia, un hombre de muy buen porte, de muchísimo dinero, del cual se decía que tenía 180 hijos. Eso eran las malas lenguas. De allí que cuando fundó con su plata el colegio de los Capachos, de los padres franciscanos, en el Socorro, de donde era oriundo, se entonaba la copla Miguel Saturnino Uribe, amigo de los Capachos, reconstruyó este plantel, pero hizo antes los muchachos que habrían de educarse en él. Entonces cayó Bernardina en una época en la que la honra era superlativamente vigilada, y la niña que se veía que caía pues era despreciada, sobre todo como pasó con Bernardina, que quedó embarazada, y esto era ser condenada a la ignominia y al silencio, y una niña que las crónicas de la época de personas inglesas, todo, hablaban de esta mujer, de Bernardina Ibáñez, como el centro de todas las fiestas. Era una mujer realmente muy hermosa, tanto que le decían la novia de Bogotá.
Bernardina cae entonces, queda embarazada de Carmencita Uribe y María del Carmen Uribe, y la recluyó en un convento que quedaba en aquella época en la calle 17 con carrera séptima de Bogotá. Allí dejó a la niña para poder lavar un poco su honra, porque el Procurador General de la Nación, Florentino González, quien también fue septembrino, o sea, él fue de los partícipes de este proceso de matar a Bolívar, le ofreció, porque estaba enamorado de ella, como mucha gente, le ofreció matrimonio para lavar la honra. Entonces, el novio de Bernardina fue Miguel Saturnino Uribe, y el esposo de Bernardina, el Procurador General de la Nación, Florentino González. La historia de estas dos niñas tuvo muchísimos altibajos: pobreza, riqueza, persecución. Su padre fue el que le dio el dinero a Bolívar, le dio el dinero a Bolívar para que pudiera convertirse, siendo un joven de 29 años, llegando de la campaña del Bajo Magdalena hasta Ocaña, le entregó los dineros suficientes para que pudiera convertirse en el libertador de Colombia, y efectivamente pudo armar allí su primer cuerpo de guerra, que él denominó la Compañía Libre de Ocaña, con 400 muchachos, que la historia ha llamado los 400 momposinos. ¿Por qué momposinos? Porque Ocaña era el cuarto cantón de Mompox, de la provincia de Mompox. Por esa razón, Bolívar llamaba momposinos a los ocañeros, pero realmente eran ocañeros la mayoría, 180 de los componentes de la Compañía Libre de Ocaña, con la cual emprende su ida hacia Cúcuta para pelear el 28 de marzo en los valles el 28 de febrero en los valles de Cúcuta contra Ramón Correa. La historia de estas dos mujeres es absolutamente fascinante. Yo manejo digamos, una escuela de historia íntima, porque trabajo fundamentalmente con las pasiones humanas, las busco para poder entender un poco las razones por las cuales la gente se vuelve héroe o se vuelve dañino o lucha con tenacidad. Y Nicolasa es tan enemiga de Fernando VII, que es la mujer que sigue la guerra contra Fernando VII más que nadie en el mundo, más que nadie en aquella época, porque terminada la guerra, la gente le pasa la hoja a Fernando VII, hecha la independencia americana. Pero Nicolasa viaja a Francia, y en Francia se vuelve contra la dinastía de Fernando VII, recordando todos los daños que hizo para Colombia. Pues estaba su papá, lo mató a muchísima gente. Entonces emprendió o apoyó a Carlos de Borbón, quien estaba disputándole el trono a Isabel II, hija de Fernando VII. Con ella, ella se convierte en carlista, alquila una casa cerca de los Pirineos, en Francia, para apoyar a los soldados de Carlos de Borbón, derrotados por la reina Isabel II. Este trabajo de Nicolasa Ibáñez fue reseñado en el periódico El Tiempo por una persona que le preguntaba yo al doctor Santamaría si era su familiar, Ricardo Santamaría, en 1940 y algo en El Tiempo, y allí tengo esos recortes. Estas mujeres entonces hacen parte de las mujeres de la independencia a las cuales se les está debiendo el homenaje que se les eliminó, que se les quitó, que por ser impuras, como ya les comenté, no tenían nada impuras. Bueno, tuvieron un amante y tuvieron un esposo. Y pare de contar, la historia no reseña ninguna otra persona más. ¿Que Bolívar persiguió a Nicolasa? Sí,
decían que la perseguía, pero ella estaba por casarse con Antonio José Caro, quien estaba preso en Monpós cuando la campaña del Bajo Magdalena, Bolívar lo había hecho apresar y estaba en unos calabozos allá en Monpós. Como cuando llega a Ocaña, Nicolasa le cuenta que está preso su prometido en Monpós, entonces Bolívar va hasta Monpós, libera a Caro y se lo trae para que se puedan casar y tener esta descendencia tan importante para Colombia como fue la descendencia de Nicolasa y de Antonio José Caro. Y fundamentalmente, y también Bolívar persiguió a Bernardina tal y como les había comentado. Estamos en deuda de que el Congreso les haga un homenaje, y pienso que este escenario de la Sociedad Bolivariana, con el doctor Miguel Santamaría al frente, es el escenario especial para que podamos hacer la propuesta al Congreso de Colombia, porque no se le ha hecho, se le ha hecho a Policarpa Salabarrieta, a Mercedes Ábrego. Tenemos casi todas las heroínas colombianas ya tienen su decreto, por lo menos del Congreso de la República, reconociendo el trabajo que hicieron en la independencia, pero estas dos mujeres no lo tienen. Se han escrito libros, se han hecho películas con ellas, se han hecho telenovelas con ellas, pero falta ese reconocimiento nacional, porque es que en los comportamientos sexuales que no lo fueron, no son de ninguna manera motivo de nada de calificación para establecer si apoyaron o no la independencia de Colombia. Y para ellas, lo más importante que ellas tuvieron fue el amor por la patria, el haber renunciado a todo con su papá, el haber soportado que a su papá lo condenaran a muerte, que a su hermano lo condenaran a muerte y lo fusilaran, y que quedó afortunadamente vivo creyéndolo muerto ya después de que pasa el pelotón de fusilamiento. Que les quitan todas sus pertenencias, les quitan su casa, les quitan todo, y después las destierran. Y a ellas las destierran varias veces. ¿Por qué? Porque Nicolasa, por ser la amante de Santander, es desterrada, es perseguida por Pablo Morillo. Cuando ganan en 1819, después de la batalla de Boyacá, pues ya ella vuelve, porque el vicepresidente, que es su amante, ya él regresa. Pero es un drama para Nicolasa, porque ella sigue con Antonio José Caro. El vicepresidente manda a Antonio José Caro para Inglaterra, le pidió que le transcribiera las constituciones y las leyes de allá para venir, o sea, para quitárselo de encima durante un poco de tiempo. Pero es una vida muy fragosa. Posteriormente, porque ellas se hacen absolutamente fanáticas de Santander y le cogen odio a Bolívar en aquella época, que quienes eran o bolivaristas o eran santanderistas. Ellas se convirtieron en santanderistas. Tan así es que cuando a la amable loca, a Manuelita Sáenz, se le ocurre en una fiesta en la Quinta de Bolívar hacer un muñeco disfrazado de Santander y fusilarlo, pues entonces en la Casa de las Ibáñez se hace lo mismo con una figura de Bolívar. Así estaban las cosas en la época de la independencia. Pero bueno, esta es una síntesis supremamente rápida que yo creo que para el video valía o vale la pena. Y procedamos ahora sí, pues a la tertulia. Yo tengo un listado acá que le decía al doctor Santamaría de los hijos, que todos fueron personajes, de los nietos, de los bisnietos, de los tataranietos, de los trastaranietos, no completo obviamente, pero lo tengo aquí por si tenemos dentro de la audiencia a alguno de los nietos, como para que nos comenten algo de su familia, cómo se sienten pertenecer a esta familia tan especial de la época de la independencia. Podemos hablar solamente, pues, estas tuvieron relación con 13 presidentes de Colombia, y bueno, fue algo que es una familia enamorada del poder.
su descendencia, presidentes, como les digo, diplomáticos, del personaje del mayor nivel. En las elecciones del 2018, en las elecciones del 2018, creo que fue, estuvieron, pero ustedes me pueden corregir aquí, cuando se presentó Santos, que es descendiente de Antonia Santos Plata y familiar de Miguel Saturnino Uribe Santos. Se presentó entonces Juan Manuel Santos, se presentó Clara López Obregón, también línea directa de Alfonso López Michelsen, nieto de Bernardina, y se presentó Rafael Pardo Rueda. O sea, 3 candidatos presidenciales, pero los hemos tenido en el transcurso de toda la historia. De tal manera que podríamos nosotros acá comenzar con esa tertulia y con mucho gusto yo les puedo ir comentando lo que tengo de estas 2 personas cuando consideren pertinente durante la reunión. Así que demos paso a la tertulia sobre las Ibáñez, lo que quiera. Doctor Santamaría, como para abrir la charla, voy a comentarles sobre los 13 presidentes que son familia. Solamente los voy a enumerar. Miguel Antonio Caro y Alfonso López Michelsen, por consanguinidad directa de Nicolasa Ibáñez y Antonio José Caro. Y incluí también a Francisco de Paula Santander, porque se ganó un lugar aunque él no estaba casado. Y no quiero establecer aquí a los amantes como parte del árbol genealógico. Nos cogerían a piedra. Pero no pueden desconocerse 21 años de estar juntos con Nicolasa, el presidente Francisco de Paula Santander. Por afinidad con los presidentes Jorge Tadeo Lozano, Domingo Caicedo, Antonio Nariño, o sea, que se casaron, sus hermanas se casaron con hermanas de las Ibáñez, Alfonso López Pumarejo, Jorge Holguín Mayarino, Carlos Holguín Mayarino, Julio Arboleda, Roberto Urdaneta, Andrés Pastrana por Nora Puyana y Juan Manuel Santos. 13 presidentes pegados a la familia de Bernardina y de Nicolás. Y de allí en adelante, una prole muy, muy grande, ¿no? El doctor Miguel Santamaría Dávila es descendiente directo de Nicolasa. Bueno, me parece que hemos abierto un capítulo sumamente interesante de la historia. Es la participación muy íntima y poderosa de mujeres en la independencia y en la consolidación de la República de Colombia. De manera que, teniendo aquí a varios de sus descendientes listos para intervenir, me parece muy importante señalar que en realidad la historia ha desconocido bastante a las Ibáñez. Solo algunos artículos extemporáneos de algunos libros que salieron de algunos historiadores muy curiosos tratan el tema de las Ibáñez, pero desgraciadamente por compañeros de ellas, inclusive de su propia tierra, trataron de degradarlas en el sentido de que no eran suficientemente dignas de ser recogidas en el Archivo Nacional. Pero de todas maneras, nosotros lo que tenemos que mirar fundamentalmente es cuál fue su participación en la independencia, cuál fue su participación en la formación de la República, cuál fue su participación en el orden nacional que produjo la independencia y sobre todo cómo dirigieron diferentes grupos intelectuales muy importantes en varias capitales de Sudamérica, donde se habló de la independencia, de la necesidad de ser libres, de poder tener la suficiente capacidad para gobernar,
En fin, unos puntos sustanciales que vale la pena recordar y sobre todo que para eso estamos tratando de hacer esta serie de tertulias, invitando a la gente a que participe y nos hagan saber sus puntos de vista sobre todas estas maravillosas circunstancias que adornaron nuestra historia. De manera que yo con muchísimo gusto aquí desde la Sociedad Bolivariana hemos abierto esta puerta intelectual que son nuestras conferencias que ya van en 92 para que la gente participe y nos dé sus puntos de vista que para todos nosotros son sumamente interesantes. Primero que todo tengo que darle muchas gracias a Mario Javier Pacheco por su investigación, por su trabajo, por su especial cariño a su tierra de Ocaña, que se hace presente hoy en día en muchas oportunidades en que los colombianos necesitamos recordar hechos importantes y sustanciales para sostener nuestra buena condición social y sobre todo la buena historia política. De manera que quiero invitar a alguno que quiera intervenir. No veo ninguna manita. No veo ninguna. Bueno, para dar un poquito más de, digamos que de cuerda a esto, por allá en el año 2014 o 2015, publiqué un artículo que lo tengo aquí para las personas que lo quieran. Lo publiqué en Quién y Qué. Yo escribía todas las semanas en Quién y Qué. Un artículo que se llamó En Colombia los políticos se llaman Ibáñez. Allí hice el recuento de la descendencia de Miguel Ibáñez y de Manuela Jacoba Arias. Y están pues los diferentes personajes de la familia, senadores, diplomáticos, congresistas, bueno, etcétera, etcétera, candidatos presidenciales. Ese artículo que se publicó en la revista Quién y Qué fue tomado por algunos personajes que siempre han existido con un resentimiento que les corroe las entrañas, y entonces cogieron mi artículo y lo plagiaron, digamos, no lo plagiaron, lo destruyeron, colocándole una serie de vulgaridades que muy seguramente muchos lo pudieron haber leído, y ese artículo circuló de pronto hasta más que el mismo artículo mío que era el original, porque pues estaba con mucho morbo y mucha grosería, mucha vulgaridad. El artículo escrito por una persona que yo después estuve investigando y es un anónimo, Alberto Chavarro, se llamó Origen de la putrefacta oligarquía política colombiana. Fue un artículo que afortunadamente se destruyó a sí mismo ese artículo, pero quise traerlo a colación porque calcó lo mío para agregarle vulgaridades al artículo. Y quise traer esto a colación por muchas razones, entre ellas los peligros que encierran las redes sociales, donde cualquier persona se erige en escritor, se erige en opinador y puede influenciar en la opinión pública. Esto es algo que hace falta reglamentar. Estamos en una época de crecimiento exponencial de las redes sociales, de las comunicaciones de todo tipo, y esto ha estado produciendo un caos en la humanidad, además de que tenemos una agenda globalista impulsada por el BID, porque lo obligan, y el BID obliga a los gobiernos, por la CAF, por la ONU, que esto es de la ONU, por la OEA,
por las entidades crediticias mundiales que tienen los 17 objetivos del milenio. Tienen el dulce de la argumentación buena, positiva, el hambre, la pobreza, la sobrepoblación, la ignorancia, la educación. 17 objetivos espectaculares, pero detrás de esos 17 objetivos se esconden los objetivos reales, como es el ataque a la sobrepoblación del mundo. Porque ustedes recuerden a Tomás Roberto Malthus, quien había profetizado que la alimentación crecería en menor proporción que el número de habitantes y que llegaría un momento en que no habría comida para los habitantes del mundo. Entonces, que era necesario a través de guerras, a través de epidemias, disminuir la población. Eso aparece en estos aspectos de Malthus, Tomás Roberto, y de allí que estos objetivos del milenio, por ejemplo, el aborto, así estén en el 8º mes de gestación, aparece toda esta promoción de los LGTBI. Yo respeto mucho la ideología y el sentir y la actividad o el comportamiento de cada una de las personas, pero no la promoción abierta, que es lo que se está haciendo. Mucho menos los cambios de sexo y aprobándolo en niños pequeños de 5 años, de 10 años, enseñándole en las escuelas a los niños que pueden elegir su sexo. Eso no está bien. Eso de ninguna manera está bien. Entonces hay una serie de objetivos del milenio allí que tienen su secreto por debajo y que obligan a los países, porque ya me tocó en un proyecto que presentamos de una película donde nos llegó explícitamente del BID que teníamos que trabajar sobre por lo menos 1 o 2 de los objetivos del milenio. Y si no, no había plata. Y entonces por eso decimos muchas veces que los presidentes de la República, ¿por qué razón imponen esto en los colegios y en las escuelas? Porque es que si no hacen los gobiernos lo que se les dice de la parte que financia, entonces no hay plata. Y para poder tener los dineros para hacer obras, nos envenenan la mente. Esto hay que tenerlo muy, pero muy en cuenta. Y bueno, me salí un poquito del tema allí, pero quise mostrarles este asunto de Nicolasa, de cómo desfiguraron el artículo mío y lo convirtieron en una lanza en contra de lo que es una familia ilustre, y toda la clase dirigente, generalizaron toda la clase dirigente colombiana. Bueno, muy interesante, porque en realidad esas dificultades ideológicas que hemos tenido en el país muchas veces se fundamentan no solamente en los textos mismos ideológicos, sino en las rencillas particulares de la gente. Esto ha deformado en ciertas oportunidades la política del país y ha creado dificultades sumamente complicadas. De manera que es muy importante que la gente vuelva a ese sentido de la patria. Yo veo aquí la posibilidad de escuchar personas sumamente importantes, como don Carlos Olguín, por ejemplo, que yo creo que nos pudiera ayudar con su pensamiento en este encuentro, puesto que ha sido un hombre sumamente importante y ha ocupado posiciones trascendentes de la patria, y naturalmente es considerado como uno de los personajes más importantes que ha dado Colombia. De manera que con mucho gusto invito a don Carlos Olguín para ver si nos hace el favor de hablar sobre este particular. Gracias, Miguel. Carlos Olguín. Tengo problema con la cámara, pero espero que me escuchen. Y eres hijo de Catalina Olguín, ¿cierto? Catalina, es tu papá, no, tu mamá. Y, ¿no? Ahí va mi pregunta. Doctor Pacheco, yo soy
descendiente indirecto de los Holguín Mallarino. Y usted dijo que Carlos Holguín Mallarino pues estaba ligado a la familia Caro, por supuesto, pero Sí, Jorge Holguín, ¿por qué lo liga con la familia Caro? Porque Jorge Holguín se casó, fue con una señora Arboleda. Ellos sí, eran hermanos, ambos, pero Carlos pues estuvo casada con una hermana de Miguel Antonio, o se casó pues, y de ahí vienen los Holguín y Caro, y después toda la descendencia de la que se casa luego con Roberto Urdaneta, Carlos Holguín Holguín, en fin. Pero así sí es. no recuerdo, y perdóneme, pues porque estoy Lo tratando de un tema Jorge. que debe ser personal, lo de Jorge. Muy bien. Por lo demás, felicitaciones, doctor, por su conocimiento de las Ibáñez y también por ese planteamiento que nos acaba de hacer de qué hay detrás de los objetivos del milenio. Sobre eso tenemos que trabajar mucho. Los que no queremos caer en lo que nos está planteando la globalización, la ideología de género, eh, todo un proceso para prácticamente destruir la humanidad. Muy amable por por esa presentación y pues le dejo la inquietud respecto a don Jorge Holguín. Solamente lo planteé por lo que resulta ser el cuñado, por experiencia el hermano de la persona que se casa con esta misma descendiente, y lo enlacé como, por ejemplo, a López Pumarejo. Obviamente, este trabajo es de ascendientes a descendientes. Y en este caso, Alfonso López Pumarejo no tendría nada que ver con la familia, pero yo lo enlazo como padre, como el antecesor de Alfonso López Miquelsen, ¿no? Es esa la relación, y eso en el texto, que pues se los haré llegar cuando ustedes lo desean, aparece explicado la razón por la cual vinculo a algunos presidentes, y les decía ahorita que estaba inventándome un árbol genealógico con amantes. Entonces, que no puede estar allí, uno no puede decir, hombre, pertenece a la familia, no, eso fue un amante, pero quise hablar de los 13 presidentes que estuvieron cercanos, muy cercanos a la familia eh, Ibáñez Arias. Básicamente es eso, En el Carlos. caso de los López, perdóneme, ellos provienen es de la hija natural Sí, de Bernardina, ¿no es cierto? sí, sí, de María del Carmen, claro que sí, ellas Uribe. provienen desde allí. Que Ajá. Miguel Saturnino Uribe le quita el novio a su hija, un muchacho Urrutia, de Bogotá, de buena familia, pero pobre, y prefiere, la hace casar a su hija María del Carmen con Carl Michelsen, muchacho joven, 33 años, que era su socio, cónsul danés en ese momento, y de ahí viene pues la descendencia, claro que sí. Gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias, Carlos. Es muy interesante los temas que surgen. Por ejemplo, pensemos en la influencia que tuvieron ellas en la costa. En la costa atlántica, pues su amistad con algunas personas. Me acuerdo yo cuando tuve oportunidad de verme con amigos muy estrechos en Santa Marta, como Juvenal Infante y Rafa González Paredes, que ellos algo tuvieron que ver con esa época y me encantaría que pudieran participar hoy con algunos de sus recuerdos. Sería sumamente interesante poderlos escuchar. De manera que invito a Rafa y a Juvenal a ver si nos ilustran un poco sobre este tema. Pero es que tienen todos los teléfonos cerrados, los micrófonos cerrados. Parece que no pudieron abrir. Bien. No, pues claro, los tienen, pero ¿dónde está el San Roberto?
Rafa González, ¿está presente? ¿Quién? No, no han abierto los micrófonos. De manera que estamos en eso. ¿Ah? Yo tengo aquí junto a una persona muy importante que llegó hace un momento a fortalecer nuestra identidad, y se trata de la Pumpún. Ella es un personaje sumamente trascendente en el país, con un récord de vida verdaderamente extraordinario. Y yo creo que ella nos podría ilustrar también algo sobre este tema, porque ella conoce mucho de la historia. Doctor Miguel, no necesitará el micrófono abierto. No, está bien. ¿Por qué no te sientas aquí? Pues después de esta magnífica conferencia que he tenido la oportunidad de escuchar aquí con el doctor Miguel Santamaría, que me llena de ilusión venir a acompañarlo, quiero hacer como un parámetro de estas ideas, porque entonces como estamos viviendo un tiempo en que las mujeres ahora son las que van a la presidencia de la República, y las que se manejan el país como en este gobierno, y las que sin títulos y sin nada hacen todo lo que les da la gana, pues es un paradigma que digo, las cigarias de esa época, a pesar de ser madres y amantes y esposas, pues llegaron a respetar también algún tipo de sus apellidos que tenían, y los unieron sus hijos y sus nietos, que fueron personas ilustrísimas en Colombia. Y lo que me molesta es que en este momento lo que está pasando es que se le dan los cargos de las mujeres por ser mujeres, pero no se les da el encargo por tener la importancia que tuvieron, y yo creo que tanto Bolívar como Santander tuvieron la oportunidad de tener un par de mujeres ilustrísimas, cultísimas, que los acompañaron, los debieron de aconsejar en muchas oportunidades para llegar a donde ellos también llegaron, como grandes personajes de la historia. Por la prueba es que todavía estamos hablando de Santander y Bolívar. Así es de que yo creo que las personas importantes de esa época eran tan gratas para recordar, como lo estamos haciendo hoy acá con nuestro conferencista desde Panamá y con el doctor Miguel Santamaría, que es otro de los héroes de la patria, de tenernos reunidos por tantas sesiones que estamos luchando para reconfirmar por el Padre del Minuto de Dios y volver a la historia de siempre. Gracias. Quiero darle un saludo muy especial a una mujer que ha sido siempre protagonista de la historia reciente de Colombia. María Paulina, qué bueno reconocerte personalmente y decirte que a la distancia, en la lejanía, siempre admiré tu inteligencia, porque el doctor Miguel Santamaría lo decía muy bien, fuiste protagonista de muchos pasajes de la historia reciente colombiana. Te felicito por tu vida. Quiero contarle una cosa para que se ponga contento. Estuve en Cartagena en el homenaje de Cartagenero de la Academia de Historia que maneja Jorge Dávila Pestana en Cartagena, y que además de ello rindió un homenaje maravilloso a Rafael Núñez y doña Soledad Román. Claro que sí. A los historiadores que ustedes ya saben, y allí conocí también a su canciller en Panamá, que dio una linda... Así es, estaba allá. Recordar también que Rafael Núñez, a pesar de su inteligencia, su capacidad y su forma como llegó a ser presidente 3 o 4 veces en Colombia, 3 veces en Colombia, pues estuvo apoyado siempre por doña Soledad Román, que entre otras cosas los cachacos como yo la repudiaron cuando vino a Bogotá la primera vez. Y ella le dijo, yo no quiero volver a Bogotá porque allá no me reconocen. En esa época ella no estaba casada con Rafael Núñez, hasta que pasa la invitación al año, los 2 años, diciendo: Rafael Núñez, presidente de Colombia, invita a usted a elevar al carácter de sacramento la unión que tiene con doña Soledad Román. Esa es otra bella historia de otra mujer maravillosa que gracias a ella y a su inteligencia llegó a llevar a Núñez a la presidencia, y que el homenaje que le rendimos en Cartagena fue una maravilla en su capilla del Cabrero,
con las dos tumbas llenas de flores, con la Armada Nacional tocando el himno nacional hecho por Rafael Núñez. Así de que para mí fue una gratísima oportunidad de poder estar en Cartagena y que sería maravilloso que Miguel nos ayudara para pasar parte de ese homenaje que se le hicieron en una de las próximas reuniones de la Sociedad Bolivariana, que tenemos la suerte de contar con Miguel y con usted, doctor, también en Panamá. Muchísimas gracias. Recibimos todo el informe del presidente de la sociedad y vicecanciller de Colombia en Panamá, y qué bueno que lo hubiera conocido. Es un hombre también, así como el doctor Miguel Santamaría, supremamente dinámico, tal vez lo pudo percibir. Es un hombre entregado a la sociedad bolivariana y nos tiene caminando a todos aquí. Precisamente acabo de salir de una conferencia de allí también, de estar con ellos, y allá se quedaron para poder venir a cumplir este compromiso. Es un personaje, el doctor Guevara. Felicita. Es un total personaje. Es un total personaje. Y qué bueno que usted estuviste por allá, María Paulina. Por allá, fascinada, porque es un hombre encantador. Podríamos invitarlo con usted a Bogotá, que vinieran los dos. Sí, él tiene precisamente, voy a tratar de que vaya, y el día que vaya a Colombia tendrá que pasar de manera obligatoria, porque yo les haré conocer el momento en el que le entreguemos el diploma como miembro honorario de la Sociedad Bolivariana de Colombia. Si pudiera hacerlo en Colombia sería lo ideal para que fuera directamente el doctor Miguel Santamaría, pero si no, lo hacemos acá en nombre del doctor Santamaría y lo llevo a Bogotá. Eso sí, la vez que vaya. Doctor Santamaría, que ya sea como uno, y lo veo también hoy, que podía recibirnos también aquí con el doctor Miguel. Doctor, es importantísimo que usted también aquí en Bogotá. Hacemos el acto aquí en Bogotá. Sería una maravilla, y voy a preguntarle si dentro de la agenda, que debe tener las visitas a Bogotá. Él estuvo en esta ocasión solamente en Cartagena porque recibió la invitación de la academia. Entonces pasó a Cartagena básicamente a eso. Sí, básicamente. Es la otra parte porque tenía otro compromiso, pero le invitamos a Bogotá con el doctor Santamaría, le hacemos aquí una gran recepción en el Jockey Club, o en el Don Club, o en una parte, pero lo hacemos resaltar como un personaje también que nos está ayudando, y que usted venga con él también. Muy bien, me hago cargo de pasarle la invitación, y si veo que nos hace agenda, entonces yo le digo aquí al doctor Santamaría para que conjuntamente con María Paulina le firmemos la carta de invitación a Bogotá. Claro que sí. Claro. Miguel, quería hacerle otra pregunta al doctor Pacheco, con mi saludo muy especial para Pum. Doctor Pacheco, en los años 80 tal vez, o 90, fue muy famosa una telenovela sobre las Ibáñez. Usted, que conoce tanto la historia, vio esa telenovela y tiene ella alguna base histórica, o está muy separada de la parte histórica para ser simplemente una cosa sensacionalista? Bueno, en ese momento, mi apreciado doctor Carlos, digamos que todavía el tema de las Ibáñez no estaba tan extendido, se sabía de la importancia de ellas, y en los 80 acababa de publicarse el libro de Jaime Duarte French sobre las Ibáñez, un maravilloso texto sobre las Ibáñez, con prólogo del presidente López. Las personas que hicieron la película le pidieron la asesoría histórica, y así aparece durante toda la telenovela al presidente López, pero el presidente López, para él también era un descubrimiento el tema de las Ibáñez, y estaba muy curioso el presidente López de conocer cosas de estas niñas. Entonces la telenovela hubo, digamos, un porcentaje muy alto de ficción y un porcentaje también muy alto de sensualidad, que no era, digamos, atraía al televidente, pero no era la realidad histórica, y tampoco lo que debíamos haber, digamos, promovido en estas dos niñas. Yo creo que esta telenovela de
de los 80, muy buena, entre otras cosas, tuvo ese inconveniente y contribuyó más bien a que en los años 90, 10 años después, se le negara a las Ibáñez el reconocimiento, porque se les tuvo más por su aspecto sensual que por, que por su lucha independentista, que es lo que realmente hay que rescatar de estas dos niñas. Pero fue muy buena. De todas formas, todo esto sirve porque abre la polémica, obviamente, ¿no? Claro. Gracias. Muy bien. Como para continuar hablando un poquito de esto y ver si podemos abrir otros espacios de la conversación, les voy a hacer 3 líneas de cada hermano, de las Ibáñez. Estuvo José Miguel Ibáñez. Él fue un médico y se casó con Juana Lozano, ahora que estamos hablando de Cartagena, hija de Jorge Tadeo Lozano, y nieta del marqués de San Jorge. Recordemos que el marqués de San Jorge fue el vicerregente del rey, y fue además presidente del estado de Cundinamarca. Y a pesar de que los aspectos federalistas de aquel entonces, fue Pedro José, hermano de las Ibáñez, alcalde de Bogotá, alcalde de Santa Fe en ese momento. O sea, tenemos que hubo un hermano que fue alcalde de Bogotá. Tenemos otro hermano. Pues este señor ya sabemos que se casó con esta niña, o sea, su descendencia también era una descendencia muy importante. José Manuel Ibáñez fue edecán de Bolívar. Lo acompañó prácticamente desde que Bolívar llegó a Ocaña en 1803, el 9 de febrero. A él lo cogieron la guerrilla de los Colorados, una de las guerrillas más antiguas del país, que está todavía en la región del Catatumbo, que es una región que esconde mucho guerrillero, y José Manuel Ibáñez fue puesto preso y condenado a muerte por esta guerrilla. Entonces lo paran frente a el pelotón de fusilamiento, pero era el pelotón de la guerrilla, o sea, no tenían la disciplina de los soldados. Entonces les disparan con sus escopetas hechizas, que llamamos hechizas fabricadas artesanalmente, y lo fusilaron. Pero este señor cae y lo tiran a una fosa creyéndolo muerto, pero no quedó muerto. Entonces los familiares se dan cuenta de que él está vivo, lo rescatan de allí y se lo llevan y lo curan. De ahí en adelante lo llamaban el 7 dedos, ¿no? También le llamaban el muerto vivo. ¿Por qué? Porque la descarga de fusilería le tumbó 3 dedos. Se quedó con 7 dedos. Él murió en Lima, se fue para Lima. Este señor que fue edecán de Bolívar murió en Lima. Estuvo también Vicente Ibáñez, otro hermano de las Ibáñez. Vicente Ibáñez se casó en Bogotá con María del Pilar Caicedo, para que ustedes se den cuenta. ¿Y quién era María del Pilar Caicedo? Fue hermana del presidente Domingo Caicedo. Así yo le respondo un poquito la inquietud que tenía nuestro querido amigo, el doctor Holguín. Entonces, esta niña, o este personaje, Vicente Ibáñez, hermano de Nicolás y Bernardina, casó con la hermana, del presidente Domingo Caicedo. Estuvo Pedro Alcántara Ibáñez, casado con María Azucena Castro, no tengo la genealogía de ella. Antonio Ibáñez acompañó a Bolívar en la guerra a muerte que se inició en Venezuela a través de la campaña Admirable. ¿Y con quién se casa este muchacho, Antonio Ibáñez? Se casa nada menos que con Mercedes Nariño, hija de Antonio Nariño, del precursor. O sea, se dan cuenta de con quiénes se estaban casando los hermanos de Nicolás y Bernardina. Eran una familia que tenía desde su cuna esa mirada puesta en el poder, las mujeres con su mirada puesta en hombres que podían ser presidentes de la República, y los hermanos
en hijas de presidentes de la República. Estaba Miguel Bernardina, que ya conocemos su historia, Nicolasa. Estuvo Manuela Ibáñez, que es la mayor de todas, que se casó con Pedro Julio Dosdevés. María del Carmen Ibáñez, que se casó en Ocaña con Manuel María Trigos, y hay una descendencia grande en Ocaña, lo que están los familiares, la familia Goyeneche, la familia Picón, la familia Lemus, etc. Esos fueron los 10 hermanos que tengo yo acá, o sea, los 10 hermanos Ibáñez Arias. A ver, sí, pues podemos seguir en alguna charla, lo que ustedes consideren, de esta tertulia de las Ibáñez. Son muchos los Ibáñez, muchos. 8 hermanos, sí señor. Son 12, y casi todos estuvieron vinculados a personajes muy importantes de la historia. De manera que en realidad el paso de la familia Ibáñez, de los descendientes de Miguel Ibáñez Arias, fue muy grande. Es decir, eso puede llegar a una cifra superior en este momento de 500 personas. Pero de todas maneras es sumamente interesante revivir eso, porque en realidad Miguel Ibáñez fue absolutamente trascendente para la independencia. Pero claro. Yo a Bolívar, para que sí, señor. La campaña que él inició allá. Y fue prácticamente el autor de la victoria en Venezuela. De manera que totalmente. Es sumamente importante tener en cuenta esos rasgos y esas influencias que tuvieron los miembros de la familia Ibáñez. Fue un hombre perseguido, sí señor. Antonio Nariño, un precursor personal de lo más importante que ha dado Colombia, que infortunadamente pues no tuvo la trascendencia que él mismo había imaginado y lo que requería de la patria, pero su paso por la vida fue verdaderamente extraordinario y valerosísimo. Así pues, hay muchos, los Caicedo, los Narváez, en fin, son muchas las familias que se vincularon a esto. Miguel, perdóname. Muerto muchísimo. El doctor Pacheco, Bernardina y Florentino González tuvieron descendencia. ¿Y quiénes pueden ser? 2 hijas, tuvieron a Belén y tuvieron a Soledad. Ellos se fueron, digamos que yo les decía el otro día, a esperar que les llegara la mesada. Murieron pobres. Florentino González, después de un intento de robo, un atraco muy fuerte a la tienda que él había creado en Bogotá, fue nombrado, después de ser Procurador General de la Nación, como embajador. Estuvo en Argentina, estuvo en Chile, donde creó la Facultad de Derecho, de Jurisprudencia, y allí hay un busto y hay una estatua de Florentino González está en Chile, no sé exactamente en qué ciudad está, pero allí está. Y en Valparaíso estaba la tumba, por pronto está todavía, la tumba de Bernardina. Estas 2 niñas no tuvieron la trascendencia que tuvo María del Carmen Uribe, porque es que acordemos que María del Carmen era hija del hombre más rico de Colombia en esa época, de Miguel Saturnino. Entonces tuvo mucha fortuna, además se casa con el socio de Miguel Saturnino, que es Carmen Schelsen. Entonces fue lo mejor. Mientras que Florentino y Nicolás y Bernardina tienen a estas 2 niñas, Soledad y Belén. Belén se casa con un marino, se va y regresa nuevamente, y la otra niña, Soledad, se mete a un convento. Cuando muere Florentino, pues desaparece el rastro de estas 2 niñas, ¿no? Eso es ya la historia de Bernardina, que están muy marcadas estas historias con el tema de
de los recursos económicos, mire. Lo que fue su hija, con todo el dinero del mundo, lo que trascendió, y el tema del acomplejamiento de Bernardina, que se escondió después del suceso con Uribe, con Miguel Saturnino. No, y la historia de Miguel Saturnino es sumamente interesante también, porque la descendencia de él, de los 190 personas, no me acuerdo, 190 hijos, hay mucho que hablar. Han sido gente muy importante, no solamente los propios Miguel, muchos otros más. De manera que esa es otra cosa que vale la pena investigar. Lo que pasa es que Claro, ha sido difícil. claro que sí. Los testigos son muy, muy, muy escasos. Sin embargo, de Miguel Saturnino, él no reconoció a la mayor parte de sus hijos, solo reconoció a las de 5 mujeres que eran de la clase más alta de Bogotá. Él reconoció a Eloísa Uribe, a María del Carmen, a Tomás, a Guillermo, a Zoila Virginia, a María Fonseca. Ellos, y dice su testamento, ellos por partes iguales son mis únicos y universales herederos. Él dice además, soy dueño de la tercera parte de las empresas de elaboración de sal de las salinas de Zipaquirá, Tópaga, Nemocón y Tausa, ¿no? Además dice que es dueño de los terrenos Páramo del Ruiz. Y bueno, dice, declaro que deben dejarse 4.000 pesos con un interés que no baje del 6% anual a favor de las 2 hijas y el hijo varón de Inocencia Hurtado, llamadas las 2 primeras María del Carmen y Narcisa, y el tercero Nicomedes. O sea, los hijos de Miguel Saturnino Uribe, obviamente que también fueron muy famosos, porque son hijos de estas mujeres que se casan también con gente supremamente prestante, que en una nueva charla la podríamos mirar esta descendencia. Hay algo muy importante, doctor Santamaría, y es que, y no podemos dejarlo por fuera de esta charla, y es que en el seno de la familia Ibáñez están todas las ideologías de Colombia. Entonces tenemos en el conservatismo, pues al propio fundador del Partido Conservador, que fue el hijo de Nicolasa, José Eusebio Caro. Están sus 2 nietos presidentes, Miguel Antonio Caro y Carlos Holguín Mayarino, para comentarle pues al doctor Holguín. Obviamente allí sí ya no menciono la cuestión directa de Jorge. Está su bisnieto, también conservador, el presidente Roberto Urdaneta, y su trastaranieto, que es el más importante de todos, el embajador de Rusia, gobernador de Cundinamarca, miembro de la Constituyente del 91 y presidente de la Sociedad Bolivariana de Colombia, nuestro buen amigo, el doctor Miguel Santamaría Dávila. Ese es por parte del conservatismo. ¿Sí conoce usted a ese doctor Miguel Santamaría, creo, señor presidente? Bueno. Yo te lo presento, Mario Javier. Perfecto. Es buen amigo mío. Ah, pues perfecto. Ahora mira, el liberalismo representado, entre otros, por Alfonso López Michelsen, tataranieto de Bernardina, por Rafael Pardo Rueda, tataranieto de Nicolasa y expresidente del Partido Liberal, y Sergio Jaramillo, pues que ha luchado mucho. Es allí donde Jorge Holguín puede darnos luces también sobre la familia por este otro lado, para que tratemos de complementar un árbol genealógico en donde estén todos estos personajes. Tenemos de la izquierda, que no podría faltar, a Clara López Obregón, que es trastaranieta de Nicolasa y fue expresidente del Polo Democrático, Clara López Obregón. Está la guerrilla, está representada en Jaime Bateman. Él es trastaranieto de Vicente, el hermano de las 2 Ibáñez.
Él fue cofundador del movimiento 19 de abril, quien se cae en un helicóptero aquí en Panamá. Y el presidente, avioneta. así es, en una avioneta, sí señor, Sí. en una avioneta. Sí. ¿Tienes alguna otra historia de esa caída? No, Mario Javier. Pero No. sí tengo un pariente de él que es Alberto Triana Weidman. Creo que primo de él, que fue compañero mío en el Rosario. Y bueno, Bueno, pues todos estos personajes que desde todas las orillas ideológicas han sido protagonistas de la historia nacional, pues qué bueno sería que pudiéramos tenerlos con sus comentarios, ¿no? Inclusive se especuló aquí en Panamá, obviamente, cuando el presidente Petro habló de venir a Panamá para conseguir algunos restos pero estaban en Bocas del Toro. Se habló mucho de que no venía por los tales restos de los héroes caídos, sino porque habían hablado de la plata que traía Jaime Bateman en la avioneta y que se perdió en la selva. Y entonces pues venía más que todo con ese propósito, porque era la plata del M-19 que traían para meterla en Panamá, que ustedes recuerdan. Panamá en aquella época sí era el paraíso fiscal que hoy no lo es. Entonces no había tanta pregunta para consignar $1 millón, lo que se quisiera, en los bancos que estaban operando aquí o en los bancos de las Islas Caimán. Entonces venían con plata hasta acá y él se cayó pues cuando traía esa plata. en esa época, Mario Javier, estaba de presidente de Panamá el general... No, tal vez Noriega o Torrijos, no sé. Noriega, que después fue extraditado a la brava a los Estados Unidos. Sí, señor, se enfrentó con un machete a los Estados Unidos, sí, señor, sí. Yo lo recuerdo, recuerdo perfectamente. Y lo tuvieron muchos años allá guardado. Todos los años de su vida, pues él muere prácticamente allá, pues aunque lo liberan prácticamente ya en estado próximo a morir, y siguió preso un poco de tiempo más enfermo aquí en algunas cárceles hasta que le dieron la casa por cárcel y murió el general Noriega. Claro que sí, cayó en desgracia con sus buenos amigos, los americanos, y los mismos, pues esto ha sido, recordemos a Gaddafi, recordemos, pues en Irán también. Mario Javier, ¿cómo? El tema del narcotráfico. Pero claro que sí. Sobrado. Totalmente. Ese tema que lamentablemente inundó a lo que son nuestras, bueno, entre comillas, democracias, aunque la de acá no fue una democracia. En el caso de Noriega, él protegía pues las elecciones, unas elecciones amañadas en las que él no era el presidente, pero él era el hombre fuerte, él era el que ponía a la gente allí. Sí. Aquí en Panamá. Te iba a preguntar y decirte que tertulias tan agradables las pasadas y esta. Sobre el tema de Andrés Pastrana, que la vez pasada te pregunté y me aclaraste que era por el lado de Nora Puyana. Sí. Ella es Puyana Birkenbach, ¿sí? Sí. ¿Por cuál de los dos lados es el entronque con las Ibáñez? Bueno, acá... Me decías tú, si bien te entendí. Sí. Bueno, aquí en esta, no te lo puedo decir como todo lo demás, que la memoria me ha favorecido con todos estos nombres y parientes. Recuerdo al clavicelista, el músico Puyana, es uno de sus familiares, Rafael Puyana, pero espérate y yo ya te digo cómo es la cosa, que todo esto lo he desmenuzado, lo he venido desmenuzando. Es el Puyana de Santander, ¿no? Sí, este es Puyana de los de Santander. A ver dónde estará. Aquí está. Ellas son hijos de
de Alicia Michelsen Mantilla, quien se casa con Ernesto Puyana. Ernesto Puyana Uzcategui es el primo de Nora Puyana de Pastrana. Ajá. Entonces es por ese lado. Y está Rafael Antonio Puyana, que fue el primer clavecinista colombiano. Claro que sí. Pero ellos vienen por Alicia Michelsen Mantilla. Por Alicia Michelsen. Es esa la relación que tiene. Alicia, discúlpame. La mamá de Nora era Alicia Bickenbach de Puyana, hermana de Helmut y de Pablo. Sí, el tema digamos, Alicia Michelsen Mantilla se casa con Ernesto Puyana Uzcategui. Ernesto Puyana Uzcategui es primo, o sea, no es una descendencia directa, sino que es primo de Nora Puyana de Pastrana. Ok. Es por ese lado. Sí. Exactamente. Es padre de Rafael Puyana. Sí, de esta Michelsen, los Michelsen Uribe. A ver, ¿dónde está? Jaime Michelsen. Claro que sí. Hermana de Ernesto Michelsen Uribe, de Gustavo Michelsen Uribe, de Carlos Michelsen Uribe. Claro que sí. ¿Y Jaime? De Jaime Michelsen, claro que sí. Claro. El banquero. Jaime Michelsen Uribe. Muy, pero muy importante, es el creador de Banco Colombia, todas estas cuestiones y el Grupo Gran Colombiano y el Politécnico Gran Colombiano. Claro, o sea, claro. Dejó, como te digo, la familia de los Ibáñez en todas sus generaciones le ha aportado al país de muy diferentes formas, en el banco, en la banca, en la educación, en la política, de muchas formas, ¿no? De muchas formas. Así es. Doctor, yo recuerdo un libro que me regaló a mí hace muchos años, el embajador en París, que era un embajador conservador casado con una de las Suárez Hoyos. Pero es importantísimo, no tengo en este momento fresco, pero lo voy a investigar para la próxima reunión, podérselo contar, porque me lo regalé hace muchos años. Él fue embajador en París con una hermana de Dolly Betancourt y de las Suárez Hoyos también de acá de Bogotá. Era un libro muy grande, muy bien escrito, con muchas historias. Y él fue embajador de París y llegó hasta hace 20 años. Voy a averiguarlo para poderlo traer a la próxima reunión. Claro que sí, María Paulina, y yo con todo el respeto le sugiero a nuestro presidente continuar de pronto mezclando algunas conferencias magistrales con algunas tertulias, como esta, por ejemplo, de hoy, en donde todos podamos participar un poco y aportar para reescribir la historia colombiana a partir de este tipo de reuniones. Claro que sí. Es importantísimo, porque esto es lo que engrandece y amplía la historia del país, que muchas partes quedaron ocultas, no sé, y que ahorita sería magnífico poderlas encontrar de nuevo. Y sobre todo es que son muy iluminantes, son personas sumamente importantes. Pero claro que sí. Voy a averiguar también la historia de la esposa de Jorge Tadeo Lozano, que se llamaba María Tadea. Esposa muy importante por la figura del marqués como vicerregente y toda la descendencia que se vincula entonces pues también a las Ibáñez. O sea, el retrato de ella, de doña Tadea, lo tengo el óleo de ella. Es que vamos a ver, yo tuve en el Nogal el otro día un seminario, eran 3 seminarios, cada una con unas 4 conferencias cada una, creo que fueron como 12 conferencias, pero esto fue por allá en el año 2012 tal vez. Y hablamos sobre las mujeres de la independencia.
Yo tuve a cargo allí a todas estas mujeres, muchas de ellas absolutamente desconocidas. Las más conocidas, obviamente, Policarpa y Manuelita. Se ha escrito muchísimo, muchísimo sobre ellas, ¿no? Pero hubo otras que no tienen la trascendencia histórica porque la gente no escribía sobre ello, ¿no? Me interesó mucho la historia, como les digo, yo tengo una escuela de historia íntima. Creo que es un estilo que debemos cultivar porque es la historia de las pasiones, que es la que desemboca todas estas cuestiones, de la historia de la psicología, de los personajes, de los protagonistas de la historia. Esta niña se llamaba Esmeralda Espejo y tenía 15 años. Y la mamá la vendía para poder comer. Entonces, y vivía ahí en San Victorino. Entonces, un día de estos vamos a tener la historia de la Espejo, porque esta niña Espejo fue el gancho que hizo que Venezuela se separara de Colombia. O sea, todo es un florero de Llorente. Todo. Esmeralda Espejo fue el florero de Llorente para que el general José Antonio Páez y el doctor Miguel Peña dijeran: no más Colombia, ahora somos Venezuela. Pero esto surge por una pelea por esta pequeña niña que vendía a la mamá, de 15 añitos. Claro. Pero así todo, son las historias especiales que se degustan como si fuera una paleta. Sí. La historia sí, es la historia nuestra. Sí. ¿Y hay escritos, claro, Mario Javier? ¿Hay escritos sobre esa historia que tú en este momento nos mencionas? Sí, claro. Yo la tengo en un libro que escribí hace bastante tiempo, que se llamó, es un libro sobre la Constituyente de 1828 y se llamó El fin del Imperio Latinoamericano. Ese libro fue calificado como uno de los 6 libros de leer en el año 2010. ¡Qué bueno! Y pues ya no, existen muy pocos ejemplares en las vitrinas, muy poquitos, pero con mucho gusto yo les puedo mandar digamos, lo que está en internet. ¿Están digitalizados? Sí, claro, están. Sí, regio. Hay varios de mis libros, pues yo tengo 67 libros publicados, 70 son, que están, ese libro del fin del Imperio Latinoamericano lo retomé ahora para llamarlo la Constituyente que desintegró un país. ¿Por qué razón? Porque Panamá está a puertas para el año 2026 de llamar a una constituyente para hacer una nueva constitución. Entonces, pues, la constitución del 91 se salvó afortunadamente en muchas partes por tener la presencia de personajes como nuestro presidente. Pero no podemos olvidar que el año de 1991, Colombia estaba manejado por fuerzas oscuras, que había intereses y que quien ganó las elecciones en ese año era una guerrilla absolutamente beligerante. La mayoría de los constituyentes fue del M-19 y la mayoría de los constituyentes liberales, con Horacio Serpa a la cabeza, eran proclives pues a esa guerrilla. Es más, Horacio Serpa, mi gran amigo, como gobernador de Santander, y ustedes lo saben, con Mamola, con todo lo que quieran ustedes, un personaje a carta cabal, pero él en ese momento era un hombre joven que venía también de haber sido fundador del FILA, que era su grupo político con nexos muy fuertes con la guerrilla santanderiana en la zona de Barranca Bermeja. De tal manera que la constituyente creó cosas muy positivas, pero también creó bastantes cosas negativas, como la que María Paulina nos acaba de mencionar, sobre la paridad antes que la equidad y antes que los méritos. Es una constitución de derechos, más no de deberes. Y bajo la supuesta apoyo
a las minorías, los derechos de las minorías, discriminó a las mayorías, e inclusive discriminó a las mujeres también, porque en vez de su pensamiento califica su sexo. Y fíjense qué es lo que pasó con los indígenas. De la noche a la mañana, los indígenas resultaron con derechos superiores a los derechos de las mayorías. Los campesinos resultaron con derechos superiores a los derechos de las mayorías. Los LGTBI resultaron con derechos superiores a los derechos de las mayorías, las mujeres igual, y los hombres adultos como nosotros, que ya no podemos ser nombrados, porque según la Constitución, cuando llegamos a los 70 años somos muebles viejos, no podemos ser nombrados. Entonces, con el afán de que nos están protegiendo, nos están discriminando. Es una Constitución que tiene muchos artículos hipócritas. Ahora, ¿por qué razón vamos a proteger al negro, doctor Santamaría, o a la mujer, o al indígena, o LGTBI, si todos somos hijos de Colombia? Y toda la filosofía política, cuando hablamos de una Constitución, es para que el Estado proteja, sin ninguna clase de discriminación, a todos sus asociados, a todos sus hijos. Entonces, tiene que proteger a un indígena, tiene que proteger a una mujer, tiene que proteger a un homosexual. Todos no tienen por qué tener unos derechos diferentes, a menos de que el Estado sea incapaz. Todas esas son aspectos que, bueno, yo los trato aquí con alguna pasión, porque escribo y me dedico a veces a estudiar estas cosas de la lógica en nuestras leyes, y encuentro cómo en aras de una descentralización lo que hicieron fue desperdigar la corrupción en los alcaldes populares, que fue una medida buena, pero también trajo la corrupción a todas las regiones de manera impresionante. No hay un alcalde que salga pobre en este momento. Entonces, ese tipo de cosas vale la pena que sean motivo también, pues obviamente desde el punto de vista bolivariano, pero vale la pena que tengamos, doctor Santamaría. Claro que tiene que hacer un análisis de eso. Es que toda esa la corrupción está haciendo un daño gigantesco al país. Así es. Y nos va a disolver. Así como lo estoy diciendo, si no se le aplica algún contra a esto de carácter ideológico y de carácter político, la situación se pone sumamente complicada. Así es. No sé Totalmente. cuál será la suerte de nuestros hijos y nuestros nietos. Terrible. Estamos en un caos muy fuerte, pero para eso estamos nosotros bajo su égida y está rodeado de personas muy inteligentes para que miremos cuáles son nuestras posiciones. No tenemos fuerza, lo que llamamos fuerza no la tenemos sino intelectual, pero esa fuerza intelectual pega si sabemos cómo hacerlo, pega si sabemos cómo manejarla, claro que sí. Eso es bien importante. Así es. En realidad ha sido hoy una conferencia iluminante, sumamente buena. No sé si alguno quiere hacer alguna intervención adicional. Doctor Miguel. A ver, nuestro ilustre Gentil Armario. Lionel Gentil Armario. Adelante. Gracias, doctor Miguel. Bueno, en primer lugar, debo decirles que estamos presentes en un acontecimiento. Lo que nos ha expresado el doctor Mario Javier Pacheco es nada menos que eso, un acontecimiento. Sus conocimientos de historia, el conocimiento del tema que se está tratando es indudablemente magistral. Eso hace clarísimamente más evidente la necesidad de que la sociedad bolivariana tome como un objetivo la definición del reconocimiento por parte del gobierno colombiano de la participación y de la importancia de las dos damas a que nos hemos referido
por su importancia en la historia. Eso ya están dando. Yo sé que están dando y ha sido un trabajo por iniciativa del señor presidente, doctor Miguel Santamaría. Pero tenemos que todos sumarnos, todos los miembros de la sociedad bolivariana, sumarnos a ese esfuerzo. Es algo significativo para la historia de Colombia, que no se ha hecho realidad por los vicios y fallas que siempre ha tenido nuestra sociedad y nuestra cultura, indudablemente. Hacer ese reconocimiento es una necesidad importante para la historia colombiana, no solo para la sociedad boliviana, es para Colombia. Es una realidad absoluta que lo que se hizo por parte de estas damas es reconocible y va a ser reconocible a través de la historia. De manera que solo quiero terminar mis pocas palabras diciendo que ese trabajo, ese objetivo que se ha trazado el doctor Mario Javier Pacheco ha sido de gran utilidad y de gran importancia. Nos ha enseñado mucho y nos ha aterrizado en la necesidad de hacer que la historia se preocupe por los acontecimientos que son significativos y que ha aumentado. Muchas gracias. Muchas gracias, Gentil. Disculpe que le llame así. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, de todas maneras ha sido una reunión supremamente importante. Pero esto nos abre el camino a otras muchas. Porque en realidad estas aclaraciones que se hacen sobre la historia son sumamente importantes para analizar la realidad de lo que nos pasó. Poner en orden la magnitud del trabajo de ciertas personas que quedaron olvidadas, que no se les reconoció su trabajo ni su esfuerzo, que fue indudablemente gigantesco. Es decir, por ejemplo, el esfuerzo de Nicolasa por la patria fue inmenso. Es una de las heroínas, digamos, más trascendentes del país, que más pensó en su patria. Y naturalmente que hay que reconocerle ese esfuerzo. Junto a ella hay mucha gente que trabajó en esa época con un esfuerzo enorme. Y la descendencia que hoy cubre muchísimos sectores del país es importantísima, que viene desde la guerrilla y de todos los ordenamientos legales que hemos tenido, las constituciones, las leyes que hemos disfrutado y de las que hemos padecido. De manera que es sumamente importante abundar en este tipo de historia donde se extrae la esencia misma de lo que sucedió. Muchas gracias, le debo agradecer especialmente a Mario Andrés Pacheco por sus grandes conocimientos y sobre todo su capacidad investigativa, que es sorprendente. Aquí en el país hay muy pocas personas que piensan en eso. Las historias que se escriben en las provincias y en el centro están ajustadas a crónicas que existieron, pero no hay mucha investigación. Y este caso de Mario Andrés es verdaderamente sorprendente, porque ha investigado, porque ha penetrado, y sobre todo porque está descubriendo verdades que son sumamente importantes para el país. De manera que muchas gracias a él y a todos ustedes por haber participado en esta reunión de hoy, y sobre todo invitarlos a que nos ayuden a investigar, que nos ayuden a buscar, para que podamos hacer una cosa bien importante para fortalecer la historia. Muchas gracias a todos por su presencia, un gran abrazo, muy buenas noches para todos.